¿Necesitas? Sí, para estar buscando también los temas del examen. Déjame ver si lo encuentro de una vez. Bueno, lo voy a buscar. Mm, Lo voy a poner en... A ver. Ya lo publiqué. Gracias, profe. Ujú. Mm, Ok. Entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, nos habíamos quedado aquí. En la clase pasada, lo último que vimos fue el momento de inercia. Calculamos el momento de inercia para distintas configuraciones. Fue para un anillo, para un cilindro, para un disco. Y pues encontramos que este va a cambiar pues dependiendo de las distribuciones de masa, ¿no? que se estén considerando. Ahora vamos a ver una cosa importante, es una herramienta que se utiliza mucho y que se llama el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Y este teorema lo que relaciona es el momento de inercia con el centro de masa, o sea, al momento de inercia respecto al centro de masa del objeto con el momento de inercia respecto a un segundo eje paralelo al primero. O sea que, como su nombre le indica, pues vamos a tener dos ejes que son paralelos. Y ustedes saben pues que el momento de inercia se calcula, o sí, o sea, para determinarlo, tienen que tomar en cuenta una distancia que llamábamos R al eje de rotación o al eje respecto al cual se quiere calcular. Bueno, pues ahora, aparte de esa distancia al eje de rotación, se toma en cuenta otro eje. Y entonces por eso se llama el teorema de los ejes paralelos. En esta figura, por ejemplo, tenemos una distribución de volumen, ¿no? Y imagínense que esta distribución, este objeto, está rotando respecto al eje rojo. Entonces ahí tiene una velocidad angular y el eje rojo pasa por el centro de masa del objeto. Entonces puede existir otro eje, que es el eje azul, y es precisamente paralelo al eje rojo.
Obviamente el eje azul pues no pasa por el centro de masa, ¿no? Porque el centro de masa es único y estamos diciendo que por ahí está pasando el eje rojo. Entonces el eje azul es simplemente paralelo al eje rojo. Y lo que tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver bien, es que el momento de inercia respecto a un eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, o sea, el azul, va a ser igual al momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, o sea, el rojo, más un término que es la masa por la distancia al cuadrado, donde d es la distancia entre ambos ejes. Entonces, ustedes pueden relacionar el momento de inercia respecto a cualquier eje. En este caso, cualquier eje sería el azul, simplemente conociendo el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa y sumando el término que contiene la multiplicación de la masa del objeto por la distancia que hay respecto al eje que pasa por el centro de masa. Ese es el teorema de los ejes paralelos. Y pues se aplica mucho para resolver algunos problemas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos una varilla que está rotando por el centro de masa. Entonces tenemos esta varilla azul, tenemos los ejes X y bueno, aquí está el eje de rotación, ¿no? Indicado con esta flecha que tiene más o menos forma circular. Entonces, alrededor de ese eje está rotando la varilla y pues pasa por el centro de masa. Ahora también tenemos otro eje, que es el eje rojo, y que está ubicado a una distancia L sobre 2 del eje que pasa por el centro de masa. Nosotros ya habíamos calculado el momento de inercia de una varilla que rota y habíamos encontrado que era igual a 1/12 de la masa por L cuadrada. Bueno, entonces, para conocer el momento de inercia, utilizando el teorema de los ejes paralelos, vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje rojo, que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Y eso va a ser igual entonces al momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es el momento de inercia respecto al centro de masa? Pues es 1/12 de la masa por L cuadrada, más la masa m por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre el eje rojo y el eje que pasa por el centro de masa? Pues es L sobre 2. Por lo tanto, sumamos la masa por L sobre 2 al cuadrado. Y pues eso nos da 1/12 de ml cuadrada más 1/4 de m por L cuadrada. Entonces, esto nos da 4/12 o 1/3 de ml cuadrada. Y ese es el momento de inercia respecto al eje rojo. Entonces, si se fijan, es muy fácil calcular el momento de inercia respecto a otro eje, mientras este otro eje sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Si no es paralelo, pues entonces no se puede aplicar este teorema. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos una esfera que está rodando sobre el piso y en este caso el eje de rotación, digamos que sale de la página o de la libreta hacia nosotros. Entonces viene la esfera rodando, por ejemplo, hacia la derecha, y como ya les comenté, el eje sale de la libreta. Entonces, en ese caso, nosotros encontramos que el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa de una esfera es 2/5 de m por r cuadrada, donde r pues, es el radio de la esfera, porque es la distancia al centro de masa.
Entonces, el teorema de los ejes paralelos, que nos permite calcular el momento de inercia respecto a este otro eje rojo, que está ahí dibujado, va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa de la esfera por la distancia al cuadrado. Entonces, el momento de inercia de la esfera respecto al eje que pasa por el centro de masa es 2/5 de m por r cuadrada, y tenemos que sumar el término que es la masa de la esfera por la distancia entre ambos ejes, que es r, porque el otro eje, el eje rojo, se encuentra justo fuera de la esfera, digamos tocando a la superficie, entonces por eso la distancia es r. Y entonces el resultado nos da 7/5 de la masa por r cuadrada. Y ese es el momento de inercia respecto al eje rojo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un cilindro que está hueco y que se localiza dentro de un carro o una camioneta. Entonces resulta que si el carro frena, el cilindro rota respecto al eje que pasa por el centro de masa. Entonces aquí tenemos el dibujo y la flecha roja nos indica la dirección de rotación que tiene este cilindro cuando el coche frena. Y en este caso tendremos que el cilindro es este que dibujo abajo, y como es un cilindro, pues tenemos dos radios, un radio R1 y un radio R2. R1 pues es el radio interno del cilindro y R2 es el radio externo. Y la masa del cilindro son 100 kilogramos. En este caso, el momento de inercia pues va a ser 1/2 de la masa del cilindro por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, porque pues es un cilindro y solo estamos tomando en cuenta la superficie contenida entre ambos radios, ¿no? Entonces, aquí, ese es el momento de inercia de un cilindro. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros vamos en el carro y nos quedamos sin gasolina a 15 millas de nuestro destino. El cilindro va a estar rotando a 3000 revoluciones por minuto. Y cuando se maneja a 40 millas por hora, el arrastre del aire y la fricción van a disipar energía a un ritmo de 10 kilowatts. La pregunta es, ¿hay suficiente energía almacenada en el cilindro para alcanzar el destino? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es comparar la energía cinética rotacional del cilindro con la energía que se va a disipar. Si la energía cinética de rotación del cilindro es mayor que la energía disipada, entonces vamos a tener energía suficiente para llegar. En caso contrario, si la energía cinética rotacional almacenada en el cilindro es menor que la energía disipada, pues entonces no va a haber suficiente energía porque toda se disipó y no vamos a poder llegar a nuestro destino. Entonces, vamos a tener que transformar los 3000 revoluciones por minuto, los transformamos a radianes por segundo. Y esto pues es sencillo, ¿no? Porque sabemos que una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces, la velocidad nos da de 100 pi radianes por segundo, que eso es aproximadamente 3.142 por 10 a la 3 radianes por segundo. Ahora, yo ya les dije arriba que el momento de inercia del cilindro es 1/2 de la masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Yo puedo meter los números porque ya conozco cuál es la masa del cilindro, me la dan acá arriba, y conozco los dos radios R1 y R2. Entonces, el momento de inercia va a ser 1/2 por 1000, multiplicando a 0.25 al cuadrado más 0.4 al cuadrado.
porque aquí ya los convertí estos radios de centímetros a metros. Y eso nos da 11.125 kilogramos metros cuadrados. Entonces, la energía cinética de rotación del cilindro es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces tenemos 1/2 de 11.125 por la velocidad, que eran 1000 pi por radianes por segundo, eso al cuadrado, y el resultado nos da 54.9 por 10 a la 6 joules o 54.9 megajoules. Ahora vamos a calcular la potencia disipada, que era 10 kilowatts, y recuerden que un watts pues es un joule sobre segundo. Entonces tenemos que nuestra potencia disipada son 10 kilowatts. ¿Qué es la potencia? Pues es la energía disipada por unidad de tiempo. Esto quiere decir que la energía disipada va a ser la potencia disipada por el tiempo o por el intervalo de tiempo. ¿Cómo calculamos el intervalo de tiempo? Pues nosotros ya sabemos. El problema nos está diciendo que el coche va a 40 millas por hora. Entonces la velocidad es 40 millas por hora. También nos está diciendo que se queda sin gasolina a 15 millas de nuestro destino. Entonces queremos saber cuál es el tiempo que le va a tomar recorrer 15 millas con una velocidad de 40 millas por hora. Aquí no están hablando que sea movimiento acelerado ni nada, entonces es velocidad constante. Por lo tanto, podemos despejar, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. La distancia que son 15 millas entre la velocidad que son 40 millas por hora. Y pues esto nos da 3 octavos de hora o 1350 segundos. Ese es el tiempo que le va a tomar recorrer las 15 millas. Entonces, ahora sí, nosotros podemos determinar la energía disipada porque ya tenemos la potencia y el tiempo. Entonces, la energía disipada será 10 por 10 a la 3 joules por segundo por 1350 segundos. Y eso nos da 13.5 por 10 a la 6 joules o 13.5 megajoules. Y ahora comparamos. La energía cinética rotacional del cilindro son 54.9 megajoules y la energía disipada son 13.5 megajoules. Entonces, aquí podemos ver que el cilindro tiene almacenada más energía que la energía que se está disipando. Por lo tanto, la energía cinética rotacional es mayor que la energía disipada y esto quiere decir que con la energía almacenada por el cilindro vamos a poder llegar al destino. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos una varilla uniforme que es delgada y se está dejando caer. Esta varilla está amarrada a un pivote, por lo tanto está girando. Entonces aquí en el dibujo se muestra la varilla y se muestra cómo es que va a girar con estas líneas punteadas. También aquí se indica dónde está el centro de masa de la varilla y se indica la distancia, o sea, cuánto mide la mitad de la varilla, que es L sobre 2. La masa es M mayúscula y la longitud total es L. Entonces, como el centro de masa está a una distancia L sobre 2, pues es una varilla uniforme. Si se fijan, cuando nosotros dejamos caer, imaginen que están sosteniendo esta varilla con sus dedos. Si en algún momento sueltan la varilla, pues la varilla va a caer, se va a ir hacia abajo y pues bueno, dependiendo de con qué velocidad caiga, puede quedarse en dirección vertical o seguir un poco hacia la izquierda y volver a levantarse. Eso ya depende de la velocidad que agarre. Pero en ese movimiento, el centro de masa va a rotar al igual que el pivote.
Entonces, lo que queremos saber es la velocidad angular de la varilla cuando alcanza la posición vertical. Y también queremos saber la fuerza ejercida por el pivote en dicho instante. Y finalmente, en el inciso C, queremos calcular la velocidad angular inicial necesaria para que la barra alcance la posición más alta de su oscilación. Entonces, en este caso, vamos a determinar cuál es la velocidad angular que uno necesita para que la barra llegue al punto más alto de su oscilación. Y pues bueno, aquí tenemos el dibujo, tenemos los ejes X, Y, Z, tenemos la varilla a lo largo del eje X y tenemos el vector velocidad angular que va hacia adentro de la página. Esa es la velocidad de rotación, velocidad angular. En este caso, el problema no nos está indicando que haya fricción en el pivote. Por lo tanto, y además, bueno, el pivote no se está desplazando. Entonces, la energía cinética, más bien la energía mecánica del sistema, se va a conservar. La energía mecánica, pues que es la energía cinética más la potencial, se va a conservar. ¿Y cuál es nuestro sistema? Pues es el sistema de la barra y la tierra, ¿no? Entonces, en el primer inciso que nos están pidiendo la velocidad angular de la varilla, cuando alcanza la posición vertical, vamos a tener que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Por qué? Porque hay conservación de energía. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener la energía rotacional inicial y la energía potencial inicial igual a la energía eh, cinética rotacional final más la energía potencial final. En el problema nos están indicando que primero, pues, la varilla está sostenida, ¿no? Porque dice, la varilla se deja caer. Entonces, como les comentaba, ustedes están deteniendo la varilla y en algún momento la dejan caer. Pero si en el instante inicial ustedes detienen la varilla, eso significa que está en reposo. Entonces, no tienen energía cinética rotacional inicial y tampoco tienen energía potencial inicial, si es que consideran que el nivel cero de energía potencial corresponde a ese punto donde están sosteniendo la barra, que nosotros lo estamos considerando así. Y eso tiene que ser igual a la energía cinética rotacional final. ¿Cuál es la energía cinética rotacional final? Es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más la energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial? Es la masa por la gravedad por la, em, por la altura, se podría decir. Pero como en este caso estamos midiendo la altura en dirección negativa porque el cero de energía potencial está en el punto donde sostenemos la varilla, entonces hacia abajo corresponde a alturas negativas. Por lo tanto, la energía potencial final es menos mg por L medios. Y L medios, recuerden que es pues, la distancia del centro de masa al borde de la varilla. Entonces, también recuerden que un dato que tenemos es que el momento de inercia de una varilla que rota por el centro de masa es 1/3 de m por L cuadrada. Esto, pues, o sea, la conservación de la energía mecánica nos dice entonces que cero, que es la energía cinética rotacional más la energía potencial iniciales, es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado más la masa por la gravedad, perdón, menos la masa por la gravedad por L sobre 2. Bueno, de aquí pueden ustedes eliminar el 1/2, porque es un factor común a ambos términos, y despejan, entonces tienen I omega al cuadrado igual a mgl. De ahí pueden ustedes despejar
omega, que es la velocidad angular que les está pidiendo el inciso A, y resulta que omega es raíz de mg por L sobre el momento de inercia. Bueno, pues sustituimos. Tenemos que esto es igual a raíz de mgl sobre el momento de inercia, que es 1/3 de ml cuadrada. Y esto nos da, cuando eliminan ciertos términos, raíz de 3g sobre L, porque la masa se elimina y una de las L's del denominador se elimina con la L de arriba. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a la raíz, bueno, ya si queremos indicar la dirección de la velocidad angular, entonces sería raíz de 3g sobre L en la dirección menos k. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el vector velocidad angular va hacia adentro de la libreta, y si sale, o sea, si saliera de la libreta, esa es la dirección positiva de k. Pero como está yendo hacia adentro, entonces, y aquí estamos expresando en forma vectorial la velocidad angular, entonces tenemos que poner menos y la dirección k. Si simplemente quieren ustedes dar la magnitud de la velocidad angular en forma justo de su magnitud, simplemente escriben raíz de 3g sobre L y uno sabe que esa es la magnitud. Pero cuando lo escriben en forma vectorial tienen que indicar en qué dirección y por lo tanto si es positiva o negativa. El otro inciso nos pide la fuerza ejercida por el pivote en dicho instante, o sea, cuando está abajo, en posición vertical. Pues aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de fuerzas. Tenemos la fuerza del pivote hacia arriba y que está indicada aquí en rojo. Tenemos la varilla que está en posición vertical. Tenemos hacia arriba la aceleración centrípeta, porque sabemos que este es un movimiento circular y nosotros sabemos que la aceleración centrípeta va hacia el centro de la circunferencia. Y también tenemos el peso mg de la varilla que va hacia abajo, y pues también se indica ahí la dirección del giro, ¿no? Que se está moviendo en este caso a la izquierda. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección radial va a ser igual a la masa de la varilla por la aceleración centrípeta respecto al centro de masa. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en la dirección radial? Pues, ¿cuál fuerza tenemos? Por un lado tenemos la fuerza del pivote, que es la roja, y ¿qué otra fuerza tenemos ahí? El peso que va en dirección opuesta. Entonces, tenemos la fuerza Fp, fuerza del pivote, menos mg, que va en dirección contraria a Fp, igual a la masa por la aceleración centrípeta respecto al centro de masa. Y, bueno, entonces, ¿cuál es la aceleración centrípeta respecto al centro de masa? Pues nosotros sabemos que aceleración centrípeta es v cuadrada sobre r. Entonces, Fp menos mg va a ser igual a la masa de la varilla por la velocidad respecto al centro de masa al cuadrado sobre el radio, que en este caso es al centro de masa, ¿no? Y el centro de masa pues se ubica a la mitad de la varilla. Entonces este RCM pues es L sobre 2. Y esto nos da que Fp menos mg es igual a m por la velocidad respecto al centro de masa al cuadrado sobre L sobre 2. Aquí hay que recordar también que la velocidad es omega r, o sea, la velocidad lineal, por así decirlo, la v, se relaciona con la velocidad angular como v igual a omega r. Entonces, Fp menos mg va a ser igual a la masa de la varilla por omega r, donde r pues es otra vez el radio respecto al centro de masa, o el radio al centro de masa. Esto quiere decir que Fp menos mg es igual a la masa por omega cuadrada por L sobre 2 al cuadrado sobre L sobre 2. Entonces ahí se elimina un L sobre 2 del numerador con el del denominador y nos queda que Fp menos mg es m
omega cuadrada por L sobre 2. Y nosotros ya sabemos que omega es 3G sobre L. Entonces, cuando sustituimos el valor de omega, pues tenemos que Fp menos mg es m por 3G sobre L por L sobre 2, o sea, 3mg sobre 2. Eso es Fp menos mg. Pero el inciso B nos está pidiendo la fuerza del pivote, entonces hay que despejar o mandar hacia el lado derecho el peso, que es mg. Y entonces Fp va a ser igual a mg más 3mg sobre 2, o sea, 5 medios de mg. Esa es la fuerza del pivote. El inciso C nos está pidiendo la velocidad angular, más bien la velocidad angular inicial, que es necesaria para que la barra alcance la posición más alta de su oscilación. Bueno, entonces aquí tenemos que la varilla está pues otra vez en la posición inicial y ahí tiene cierta velocidad angular inicial y queremos que llegue al punto más alto de su oscilación. Y el punto más alto pues se encuentra allá arriba, donde si es el punto más alto pues significa que ahí se va a detener, por lo tanto ahí la velocidad angular final va a ser 0. Si no fuera 0, pues significa que seguiría, o sea, cayéndose, ¿no? Y entonces se pasaría de su posición más alta. Yo quiero conocer la velocidad angular inicial. Y lo que sé, como ya habíamos visto arriba, es que hay conservación de la energía mecánica. Entonces, yo puedo aplicar la conservación de la energía mecánica para encontrar lo que nos pide el problema. Tenemos que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, o sea, la energía cinética rotacional inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética rotacional final más la energía potencial final. La energía cinética rotacional inicial es un medio del momento de inercia por omega i al cuadrado. Y no tenemos energía potencial inicial porque el cero de energía está en donde está la posición inicial. Y para la energía mecánica final no tenemos energía cinética rotacional porque en ese punto la varilla se detuvo, pero sí tenemos energía potencial final. Entonces, igualamos la energía cinética rotacional inicial, que es un medio del momento de inercia por omega inicial al cuadrado, va a ser igual a la energía potencial final, que es mg por L sobre 2. Y entonces de aquí despejan omega inicial al cuadrado, que les da mgl sobre el momento de inercia. ¿Cuál es el momento de inercia? Pues es 1/3 de ml cuadrada. Y sustituimos ahí el momento de inercia en el denominador. Y encontramos que omega i al cuadrado es 3g sobre L. Por lo tanto, omega i es raíz de 3g sobre L. Y si lo ponen en forma vectorial, pues tienen que indicar la dirección, que es raíz 3g sobre L en la dirección K. Que si se fijan, pues da igual a lo que encontramos acá arriba, ¿no? 3g sobre L. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una polea que se utiliza para sacar agua. Y esto consta de un aro que tiene un radio R y una masa de la polea igual a mp. Tenemos el eje de rotación que pasa por el centro del aro y tenemos además una cuerda que está enrollada en la polea y la longitud de la cuerda es L.
y la masa pues es ml. Ahora, el balde o la cubeta tiene una masa mb. También tenemos la densidad, la densidad por unidad de longitud, que es lambda igual a m sobre L. Y aquí en esta situación, la cubeta o el balde ha caído una distancia d y baja con una velocidad v. También la cuerda baja con velocidad v. Y queremos conocer cuánto vale v. Entonces la situación es esta, está el aro, está rotando, tenemos la dirección de giro de la velocidad angular. Tenemos que ha caído una distancia d, por lo tanto, como es una cuerda uniforme, tenemos que la distancia al centro de masa es d sobre 2. Tenemos la dirección de la velocidad que va hacia abajo y también tenemos que la distancia desde el centro de masa del balde al centro de masa de la cuerda es d. También vamos a llamar como mc a la cantidad de cable que ha caído. O sea, recuerden que el cable se está desenrollando, entonces, pues dependiendo de qué momento estemos analizando de esta situación, hay cierta cantidad de cable que ya se desenrolló y por lo tanto está permitiendo que baje la cubeta. Y no hay fricción. Bueno, aquí. Entonces, en resumen, lo que está pasando en esta situación es que primero el centro de masa ha bajado una distancia d. Si se fijan, la cubeta primero estaba arriba, como muestra acá esta figura. Por lo tanto, su centro de masa pues no se había movido. Y luego, como cayó una distancia d, pues entonces el centro de masa bajó una distancia d. También tenemos que el centro de masa, pero en este caso de la cuerda, ha bajado una distancia d sobre 2. Porque como es una cuerda uniforme y la cuerda tiene una distancia bajada total igual a d, entonces el centro de masa de la cuerda pues se ubica a la mitad, que es d sobre 2. Y la cantidad de cable que ha caído va a ser igual a lambda por la distancia. Lambda es la densidad por unidad de longitud, que era m sobre L. Y esto lo multiplicamos por la distancia. Entonces, esta es la masa del cable que ha caído. Si se fijan en las unidades, lambda, que tiene unidades de masa sobre longitud, multiplicando la distancia, que tiene unidades de longitud, pues les da unidades de masa. Entonces, esta es la masa del cable que ha caído. Y además, el problema nos está diciendo que no hay fricción y que se conservan la energía mecánica del sistema. ¿Cuál sistema? Pues el sistema constituido por la polea, el cable, la cubeta y la tierra. Entonces, si hay conservación de la energía mecánica, esto quiere decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Para identificar sobre qué elemento del problema estamos hablando, o sea, por ejemplo, el balde o la cubeta, el cable o la polea, pues vamos a utilizar estas letras, ¿no? Para la polea utilizamos la P, para el cable la C y para el balde la B. Entonces, vamos a ver, vamos a tener que, como hay conservación de energía mecánica, entonces energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Y
La energía mecánica inicial va a estar dada por la energía cinética rotacional inicial de la polea, más la energía cinética inicial del cable, más la energía cinética inicial del balde, más la energía potencial eh, inicial de la polea, más la energía potencial inicial del cable, más la energía potencial inicial del balde. Entonces, todo eso conforma la energía mecánica inicial. Bueno, pues inicialmente está en reposo todo este sistema, como se muestra acá arriba. Esto quiere decir que no vamos a tener ciertos términos. Por ejemplo, no vamos a tener energía cinética rotacional inicial. No vamos a tener energía cinética del cable porque no se está moviendo el cable, no se está moviendo el balde, tampoco hay energía cinética del balde. Y respecto al término de energía potencial, tampoco vamos a tener ninguna contribución, ni para la polea, ni para el cable, ni para el balde. ¿Por qué? Porque consideramos que acá arriba, en la posición inicial, tenemos el cero de energía potencial y por eso ninguno de estos términos contribuye tampoco. Bueno, eso es respecto a la energía mecánica inicial. Respecto a la energía mecánica final, vamos a tener la energía cinética rotacional final de la polea, más la energía cinética final del cable, más la energía cinética final del balde, más la energía potencial final de la polea, más la energía potencial final del cable, más la energía potencial final del balde. Y de todos estos términos, el único que no contribuye es el de la energía potencial final de la polea, porque la polea no está cambiando de altura. A pesar de que el cable se está desenrollando y el balde está bajando, si se fijan la polea, que es lo que está acá arriba, esa no está bajando de posición, esa se mantiene en la misma posición, que es donde se encuentra el cero de energía potencial. Y ahora sí, podemos igualar energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Ya vimos arriba que la energía mecánica inicial es cero y la energía mecánica final va a estar dada por esos 5 términos. Entonces, término a término tenemos primero la energía cinética final, la energía cinética rotacional final de la polea. Y eso es un medio del momento de inercia por omega cuadrada, más la energía cinética final del cable, que es un medio de la masa del cable por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética final del balde, que es un medio de la masa del balde por la velocidad al cuadrado. Recuerden que el balde y el cable se están moviendo a la misma velocidad. Y luego tenemos los términos de energía potencial, que serían menos la masa, bueno, tenemos la energía potencial final del cable, que sería menos mc'. Mc' habíamos visto acá arriba, que es cuánto cable ha caído. Entonces tenemos menos mc' g por h, pero h es d sobre 2, porque es la distancia al centro de masa. Y si se ha desenrollado una cantidad d, pues entonces el centro de masa está a una distancia de sobre 2, por debajo del nivel que corresponde al cero de energía potencial. Por eso aquí es menos, porque se está midiendo respecto a un nivel más alto. Entonces es menos mc' por g por d sobre 2. Otra vez, mc' es la masa del cable que ha caído, que es m por d sobre l. Y finalmente está el término de la energía potencial final del balde, que otra vez, como está abajo del cero de energía potencial, es negativo y está dado por la masa del balde por g por la distancia. Aquí la distancia sí es d completa porque es toda la distancia que ha bajado el balde, ¿no? El centro de masa del balde, pues básicamente.
Bueno, entonces tenemos que 0, que era la energía mecánica inicial, va a ser igual a 1/2 del momento de inercia de la polea, que es 1/2 de m por r cuadrada, por omega cuadrada. Y recuerden que omega cuadrado es, bueno, más bien recuerden que omega es b entre r, por lo tanto omega cuadrada es b cuadrada entre r cuadrada. Luego más 1/2 de la masa del cable por b cuadrada, más 1/2 de la masa del balde por b cuadrada, menos 1/2 de la masa, eh, sí, menos 1/2 de la masa del cable que ha caído, que en este caso es mc o masa del cable por d sobre l, por g por la distancia, menos mb, que es la masa del balde, por g por d. Y podemos manipular esta expresión. De hecho, podemos factorizar el 1/2 de los términos. Si se fijan, todos tienen el factor 1/2. Y bueno, pues tenemos las distintas masas, la masa de la polea, la masa del cable y tenemos la masa del balde. Todos ellos también multiplicando a b cuadrada. Entonces, tenemos que esto es igual a, despejando, 1/2 de la masa del cable por d sobre l más la masa del balde por g por d. Y esto es igual a 1/2 de la masa del cable por d sobre l más 2 mb, la masa del balde, por g por d. Esto pues sacando el 1/2 del paréntesis, para que se pueda eliminar con el 1/2 que está del otro lado. De aquí pues uno puede despejar la velocidad v cuadrada, que está del lado izquierdo, y va a ser igual, como ya se eliminó el 1/2, pues ese ya no está ahí contribuyendo, y eso va a ser igual a lo que está dentro del paréntesis, que es la masa del cable por d sobre l, más 2 veces la masa del balde, se cierra el paréntesis, por g por d, sobre lo que estaba acompañando al término b cuadrado del lado izquierdo, que era la suma de las masas, básicamente, la masa de la polea más la masa del cable más la masa del balde. Y bueno, aquí lo que se hace nada más es bajar la L que está en el numerador, la que está en el D sobre L, pues ese L lo ponemos en el denominador. Entonces eso nos da MC por D más 2 MBL, porque si queremos factorizar de arriba el L, pues tenemos que ponérselo al segundo término, que es el 2MB, y sobre MP más MC más MB por G por D sobre L. Eso es B cuadrada, entonces B va a ser la raíz de eso, va a ser la raíz de G por D por MC por D más 2 veces MBL sobre la suma de las masas MP más MC más MB por L. Y esa es la magnitud de la velocidad con la que cae el balde y con la que está también rotando la polea. Si se fijan en el problema, pues es obvio que la velocidad con la que está cayendo el balde, pues también es la velocidad con la que está desenrollándose el cable. Y de esta manera, o sea, pues resumiendo todo lo que hicimos aquí, lo único que básicamente es muy sencillo, ¿no? O sea, lo único que se hace es aplicar conservación de la energía mecánica. Y ya, y si se fijan es lo que siempre hacemos, bueno, cada vez que el problema lo permite, aplicar conservación de energía y de ahí despejar y encontrar las cosas que nos está pidiendo el problema. Aquí, pues el único detalle es considerar que
cada vez puede haber más contribuciones en la energía mecánica, pero eso no importa, o sea, ustedes tomen en cuenta todas las contribuciones y llegan a la solución. Aquí, por ejemplo, tenían energía cinética rotacional de tres cosas. Tenían energía cinética rotacional, primero de la polea, luego tenían energía cinética del cable y luego tenían energía cinética del balde y además tenían energía potencial también de los tres. Entonces eran 6 términos que tenían que tomar en cuenta y pues resulta que también ya a la hora de que aplican las condiciones del problema, pues muchas de ellas no contribuyen y también si eligen las referencias de cierta manera conveniente, como en este caso hicimos, por ejemplo, se evitan varios términos, como el hecho de que no hay energía potencial de ningún término o de ninguna de las componentes, porque el cero de energía potencial pues estaba en la posición inicial antes de que se desenrollara el cable. Entonces, en ese sentido, pues no, si se fijan, nada contribuyó a la energía mecánica inicial. Y eso nos dejó con pocos términos que podíamos manipular después para despejar la velocidad final. ¿Tienen alguna duda de esto? Porque vamos a cambiar de tema. Bueno, si no tienen duda, vamos a pasar a hablar de el torque. No sé, probablemente ya han escuchado del torque en física, pero el torque es toda aquella acción que cambia el movimiento rotacional de los objetos. Nosotros ya habíamos visto, porque ya conocemos la ley de Newton, ya habíamos visto que la suma de fuerzas externas es igual al cambio del momento del sistema respecto al tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos una puerta, si ustedes aplican una fuerza sobre el eje de rotación, entonces la puerta no se abre. Piensen, por ejemplo, en la puerta de su cuarto o algo así. Pues la puerta está anclada a la pared por unos goznes y si ustedes empujan, sí, o sea, con sus manos, empujan justo sobre el eje de rotación, que sería el punto donde la pared y la puerta se tocan, pues no van a hacer nada con la puerta, no se va a abrir porque están aplicando la fuerza sobre el eje de rotación. Tienen que aplicar una fuerza, en todo caso, a una distancia, por muy pequeña que sea, pero que no coincida con el eje de rotación. Y de hecho, entre más lejana apliquen la fuerza a ese eje, pues más fácil se va a abrir. Imaginen que con un dedo empujan ligeramente la puerta en un punto muy cerca de la pared, pues va a ser difícil que se abra bien si aplican poca fuerza. Mientras tanto, con esa misma fuerza, si aplican la fuerza en el borde de la puerta, en el borde opuesto, pues ahí se va a abrir muy fácil. Otra cosa, si la fuerza es paralela a la superficie, pues tampoco se va a abrir la puerta. Piensen, por ejemplo, otra vez, si están en la puerta de su cuarto y ustedes aplican una fuerza, pero una fuerza paralela a la rotación, al eje de rotación, pues eso significa que estarían aplicando una fuerza como desde arriba, ¿no? Como desde el techo hacia abajo, y eso pues no, nunca va a hacer que gire la puerta. Si es completamente paralela al eje, nunca va a hacer que gire. Si es ligeramente distorsionada al eje de rotación, pues entonces ahí sí va a haber una componente de la fuerza que están aplicando que va a hacer que rote. Entonces piensen que tenemos lo que les comentaba, si hay una fuerza que no es completamente paralela al eje de rotación, entonces va a haber pues una componente que va a hacer que la fuerza se abra. Entonces,
si tienen aquí, por ejemplo, el eje de rotación, aquí ejemplificado con el punto azul, y R pues es una distancia perpendicular al eje de rotación, la fuerza aplicada se puede descomponer en dos componentes. Una componente que es perpendicular y una componente que es paralela. Entonces, viendo este dibujo, pues aquí tenemos ambas componentes. Aquí está como vista desde arriba, está el eje de rotación ejemplificado con el punto azul. Y la fuerza que están aplicando está indicada en rojo. Entonces, hace un ángulo teta respecto a la puerta, por ejemplo. Y esa fuerza tiene dos componentes, una que va a ser perpendicular a la superficie de la puerta y otra que va a ser paralela. Y entonces va pues sobre la puerta. En este dibujo, R perpendicular va a ser la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza F. ¿Qué es la línea de acción de la fuerza F? Pues es esta línea punteada que dibujé aquí, dibujé aquí, que incide con la dirección de la fuerza que están aplicando. Entonces ustedes están aplicando la fuerza F y esa fuerza o esa dirección de esa fuerza les está definiendo lo que se llama línea de acción. Entonces, esa línea de acción pues se prolonga indefinidamente y respecto a esa línea de acción ustedes pueden trazar una línea perpendicular que vaya al eje de rotación y pues justo a la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción corresponde esta cosa que ponemos como R perpendicular. Ahora, F perpendicular, que es la componente de la fuerza perpendicular a la superficie de la puerta, dado el dibujo que tenemos aquí, sería F por el seno de teta. Y F paralela sería F por el coseno de teta. Y de hecho también, si ven la figura que tenemos ahí arriba, donde tenemos las fuerzas y el eje y todo eso, podemos definir un triángulo rectángulo que tiene por lados R perpendicular y la hipotenusa es R y el ángulo opuesto a R perpendicular es teta. Y este es un triángulo rectángulo, por lo tanto el otro ángulo es de 90 grados. Y de ese triángulo que construimos a partir del dibujo que tenemos arriba, nosotros vemos que R perpendicular, que es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción, va a ser igual a la R, que sería la hipotenusa, por el seno de teta. Cuando ustedes hacen esa proyección, pues están obteniendo a R perpendicular. Y nosotros podemos calcular algo que vamos a llamar tau igual a F por R perpendicular. F, recuerden que es la fuerza que están aplicando. Entonces, F por R perpendicular va a ser va a ser F por R seno de teta. Y va a ser F por seno de teta por R. Y en este caso, la torca sale de la libreta. ¿Y qué es la torca o el torque? Pues es eso que definimos ahí, esa tau. Va a ser R perpendicular por F. Va a ser R por F seno de teta o R cruz F. Recuerden que nosotros ya conocemos el producto cruz de dos vectores. Nosotros, por ejemplo, aquí los vectores R y F, y nosotros sabemos que por la definición de producto cruz, el resultado nos va a dar magnitud de R, magnitud de F,
multiplicado por el seno del ángulo entre ambos vectores. Y además, también tomando en cuenta el examen, también van a recordar que el resultado es un tercer vector que tiene norma. Bueno, para empezar, el tercer vector, resultado del producto cruz entre R y F, va a ser un vector que es perpendicular a R y a F, y además su magnitud va a ser igual al área del paralelogramo que forman R y F. Entonces, ese vector, ese tercer vector, que es resultado de hacer el producto cruz de R cruz F, pues se le llama tau, y esa es la torca o el torque. Entonces, si ustedes hacen en este dibujo R cruz F, resulta que la torca pues sale de la libreta. Bueno, y aquí pues dependiendo de respecto a qué o cómo estén midiendo la dirección R, la fuerza finalmente va a tener cierta dirección. Pero, por ejemplo, chequen el dibujo que está aquí abajo. Tienen la fuerza en el dibujo de acá abajo en azul y tienen una distancia R que es aquí abajo. Entonces, si ustedes aquí hacen R cruz F, cuando siguen la regla de la mano derecha, van a tratar de llevar, o sea, van a poner su mano de tal manera que coincide con R y van a tratar de llevar R hacia F, y la dirección en la que apunte su pulgar, pues les va a dar la dirección del producto cruz. Y pues en ese caso del dibujo de abajo, cuando ustedes envuelven con su mano, empezando sus dedos en la posición en la que está el vector R y los llevan hacia el vector F, entonces su pulgar va a apuntar hacia adentro de la libreta y por lo tanto el producto cruz o la torca, en este caso, se va a meter hacia la libreta. Y bueno, pues esto también, siguiendo el dibujo que tenemos ya hasta acá abajo, tenemos el eje de rotación, tenemos la fuerza, que tiene una cierta dirección, tenemos el ángulo θ respecto a la dirección R, y tenemos pues el vector F perpendicular. Entonces, la torca pues también se puede ver como R por F perpendicular, que sería R por F seno de θ. Y pues en este caso también la torca se va a meter en la libreta. Porque aquí nuevamente, cuando ustedes colocan sus dedos a lo largo de R y los envuelven para llevarlo a la posición donde está F, su pulgar va a quedar apuntando hacia adentro de la libreta. Entonces aquí tienen que recordar lo que vimos al inicio de la clase, que era la regla de la mano derecha, al inicio del curso más bien, y pues recordar también cómo se calcula el producto cruz, y de esa manera pues van a poder determinar la torca, que es el producto de R cruz F, el producto cruz. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a considerar un cuerpo circular y se aplican dos fuerzas, F1 y F2. El eje de rotación está en el centro del círculo y θ pues va de 0 a pi. Aquí también hay que recordar que una propiedad que vamos a utilizar, una propiedad trigonométrica, que es que el seno de pi menos θ va a ser igual al seno de θ, y eso pues por la periodicidad
de la función seno. Entonces, en este dibujo tenemos el círculo, tenemos que tiene un radio R, tenemos que el eje de rotación pasa por el centro y tenemos una fuerza F1 hacia arriba, la roja, y una fuerza F2 hacia abajo. También tenemos pues la dirección de radial desde el centro del círculo hasta el punto donde se están aplicando o donde se están sintiendo ambas fuerzas, F1 y F2. Y pues eso genera esta línea diagonal imaginaria, ¿no? Entonces, respecto a esa línea diagonal punteada, se mide el ángulo θ entre la fuerza F1 y pues precisamente esa línea punteada imaginaria. Y si ese ángulo es θ, pues entonces el otro ángulo entre esa línea imaginaria y la fuerza F2 va a ser igual a pi menos θ, porque entre F1 y F2 pues está un ángulo de 180 grados, o sea, pi, y si le restan el pedacito del ángulo rojo, pues entonces ese ángulo azul es pi menos θ. Y por eso les comentaba aquí que seno de pi menos θ es seno de pi, porque eso pues es útil en este caso. Bueno, entonces ya tenemos ahí esa situación. Ahora, ¿cuál es R perpendicular? Pues R perpendicular va a ser R por seno de θ. Recuerden que al descomponer esa R, que es la dirección radial hacia el punto donde se están aplicando las fuerzas, pues van a obtener R perpendicular, que justamente va en dirección horizontal. Y pues ahí seguimos viendo el punto donde se aplica la fuerza F1 y F2. Entonces tenemos, si nos fijamos en el punto donde estamos analizando a F1, pues vamos a tener que F1 va hacia arriba y vamos a tener que R perpendicular va horizontal. Y no solo eso, sino también R perpendicular va a ser igual a R por seno de θ. Por lo tanto, la torca 1 o el torque 1, la magnitud, bueno, la torca va a ser R cruz F, R perpendicular, en este caso, cruz F1, pero la norma de la torca va a ser igual a R perpendicular, o sea, la norma de R perpendicular por la norma de F1 por el seno del ángulo entre ambos. Y eso va a ir en la dirección K, pues porque es producto cruz y estos dos, tanto R como F, se encuentran en el plano XY, por así decirlo. Entonces, la torca, cuando hagan el producto cruz, pues va a dar un vector perpendicular al plano XY, pues entonces va a estar en el eje K. Y si se fijan en pues en la dirección en la que va a apuntar, otra vez coloquen sus dedos de tal manera que coincidan con R perpendicular, gírenlos, o bueno, sí, gírenlos como que quieren llegar hacia la posición de F1 y entonces su pulgar va a estar apuntando hacia afuera, hacia afuera de la libreta. Entonces, por eso la torca 1 va a tener dirección K positiva porque sale de la libreta. Ahora fíjense en el análisis en el mismo punto, pero para la fuerza F2. Entonces ahí tenemos otra vez R perpendicular, va en dirección horizontal y la fuerza F2 está hacia abajo. Entonces R cruz F, para empezar, si ustedes otra vez colocan sus dedos que coincidan con R perpendicular, los envuelven para que lleguen a F2, en ese caso su pulgar va a apuntar hacia adentro de la libreta, entonces el producto cruz ahí va a ser negativo o va a ir en dirección menos K, y entonces en este caso la torca 2
va a ser igual a norma de R perpendicular por la norma de F2 por el seno de teta en la dirección menos K. Entonces ya tenemos como las dos contribuciones de torques debido a ambas fuerzas en el punto donde se están sintiendo ambas fuerzas. Por lo tanto, el torque total va a ser igual a la suma de ambas. Va a ser la magnitud del torque 1 en la dirección K más la magnitud del torque 2 en la dirección menos K. ¿Y cuál es la magnitud del torque 1? Va a ser R perpendicular, bueno, su norma, por la fuerza 1 por el seno de teta en la dirección K, más la torca 2, que es R perpendicular por la fuerza 2 por el seno de teta en la dirección menos K. Y de ahí ustedes pueden factorizar en particular a R y a seno de teta multiplicando a F1 menos F2 y esto por K. Entonces esa es la expresión que les determina el torque total. Y entonces en este otro dibujo donde ponemos específicamente o donde ilustramos más bien desde otra perspectiva la situación, vemos que la torca total pues es, o sea, hay dos torcas, ¿no? Una que va hacia adentro y otra que va hacia afuera, o sea, una que va en dirección positiva de Z y otra que va en dirección negativa de Z. Tenemos la fuerza 1 en rojo que va hacia arriba, tenemos la fuerza 2 que está en negro y que va hacia abajo, y pues tenemos el círculo que estábamos considerando en el problema. Entonces ahí se ilustra mejor cómo es que van los diferentes vectores. Aquí tenemos otro ejemplo y pues aquí tenemos otro círculo. Tenemos tres puntos, R1, R2 y R3. ¿Están alineadas? Sí, bueno, sí están alineadas porque recuerda que es un producto cruz de R cruz F. Y aquí tienes que tomar en cuenta dónde está F, y aquí estamos tomando en cuenta que se está aplicando aquí en cierto punto de la circunferencia. Entonces, respecto a ese punto de la circunferencia, vas a medir R cruz F y te va a dar un vector, dependiendo de con qué F lo estés haciendo. Uno va a ir hacia adentro de la libreta, o en este caso, donde estamos viéndolo en perspectiva, va a ir hacia la izquierda, y otro va a ir hacia la derecha, cuando hagas R cruz F2, por ejemplo. Pero sí van a estar alineadas porque lo estás determinando respecto a ese punto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos otra circunferencia donde hay tres puntos, donde se están aplicando tres fuerzas. Una fuerza F1, otra fuerza F2 y otra fuerza F3. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se determina el R perpendicular tomando como referencia a F1. F1 pues está actuando como desde afuera hacia el punto que está aquí como en el eje X, ¿no? Con ángulo, bueno, donde inicia la circunferencia se podría decir, a la derecha. Entonces ahí está aplicándose una fuerza F1. Y si uno traza una línea imaginaria punteada que coincida con la dirección de esa fuerza, entonces uno puede trazar desde el centro del círculo una línea que va a tocar perpendicularmente a pues esta línea que es la línea de acción de la fuerza F1, y eso define a R1 perpendicular. Y lo mismo se podría hacer para las otras fuerzas F2 y F3, que están actuando también sobre el círculo, pero si se fijan, F2 y F3 están actuando en dirección vertical, hacia arriba, mientras que F1 sí tiene cierto ángulo. Entonces F1 son 20 newtons, F2 son 30, F3 son 30. Y el radio del círculo son 0.5 metros. Además, el eje de rotación está en el centro del círculo. Entonces, para la
fuerza F1, la torca 1 va a ser R1 cruz F1. Entonces, R1 cruz F1 va a ir cuando ustedes se envuelven o usan la regla de la mano derecha, pues entonces va a apuntar hacia afuera de la libreta. R2, que es más bien, bueno, sí, R2. Para R2 vamos a tener la torca 2, que es R2 cruz F2, y esa va a apuntar hacia adentro de la libreta. Y para F3, la torca es 0, porque ahí pues no va a haber distancia. O sea, si se fijan, F3 coincide con el centro con la dirección del centro de la circunferencia, entonces no pueden trazar un R perpendicular medido desde el centro de la circunferencia con la extensión de la línea que indica la dirección con la que actúa F3, porque precisamente coincide con el centro de la circunferencia, entonces en ese caso no va a haber torca. Y para la torca 1 va a ser R1 perpendicular por F1, pero en particular la componente, o sea, la componente de la R1 a lo largo de esa fuerza, que sería R1 por F1 por seno de 30. Seno de 30, pues porque ese es el ángulo, según el dibujo. Ese ángulo pues nos lo está dando el problema y son 30 grados. Entonces hay 30 grados entre la línea horizontal y la línea de acción de la fuerza F1. Por lo tanto, la torca 1 va a ser R1 por F1 por seno de 30. Y ya tenemos los datos, sería 0.5 por 20 por seno de 30, nos da 5 newtons metro. Para la torca 2 vamos a tener R2 por F2 por el seno de 90, porque en este caso hay 90 grados. Y aquí va a ser 0.5 por 30 por el seno de 90. Y esto nos da 15 newtons metro. Y la torca 3 pues es 0. Entonces la torca total va a ser la suma de las 3, que serían 5 newtons metro más 15 newtons metro más 0, y eso nos da pues precisamente dos direcciones, una positiva y otra negativa, así como acá arriba, que habíamos tenido dos contribuciones y habíamos tenido dos torcas. Pues aquí nos dan también 10 newtons metros en la dirección K y en la dirección menos K si consideran que X y Y están en el plano de la libreta, y por lo tanto si consideran que K sale o entra de la libreta. Entonces siempre tienen que considerar el producto cruz, R cruz F, y también siempre tienen que notar o buscar la línea de acción, que es pues la extensión de la dirección en la que actúa dicha fuerza, y calcularlo pues respecto al centro, en este caso del eje de rotación. Vamos a ver si alcanzamos a ver esto. Si alcanzamos. Aquí vamos a ver la segunda ley de Newton para la rotación. Piensen aquí en este fragmento de un círculo y piensen en que hay un punto en ese fragmento de la circunferencia donde está aplicándose una fuerza que está ilustrada en azul. Entonces, esta fuerza tiene dos componentes, una normal y una tangencial. La tangencial, pues obviamente va a ser tangente a la circunferencia, y la normal va a ir en una dirección que coincide con la dirección radial y que precisamente es normal a la circunferencia, normal o perpendicular. Además, otra vez, siguiendo lo que acabamos de explicar arriba, la fuerza F que se está aplicando ahí, que es la fuerza ilustrada con el vector azul,
nos sirve para definir la línea de acción, haciendo una extensión, una línea imaginaria que coincida con esa fuerza. Y entonces uno puede así definir el R perpendicular, el radio perpendicular, que pues va a ser el segmento que va del centro de la circunferencia hasta esa línea imaginaria, como se ve en esta figura. Y este radio perpendicular, pues como se ve de ese triángulo que se forma ahí, va a ser igual a R por el seno de teta. Aquí también hay que recordar que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, la segunda ley de Newton en la dirección tangencial, o sea, la dirección tangente a la circunferencia, va a ser igual a la suma de fuerzas o la fuerza tangencial igual a la masa por la aceleración tangencial. O sea, que la fuerza tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Fuerza tangencial porque, otra vez, recuerden que la fuerza F azul se descompone en una fuerza tangencial y en una fuerza normal. Entonces, la fuerza tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial, que recordando que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio, pues vamos a tener que F tangencial es igual a la masa por alfa por R. Y si nosotros tomamos esta expresión y multiplicamos ambos lados de la ecuación por R, vamos a tener que la fuerza tangencial por R va a ser igual a la masa por R cuadrada por alfa. Y F tangencial, ¿qué era? Pues era F seno de teta. Entonces podemos sustituir. En lugar de F tangencial, vamos a tener F seno de teta por R igual a M por R cuadrada por alfa. Ah, pero aquí podemos notar que F seno de teta por R es el torque o la torca, como habíamos visto arriba, y por lo tanto, la torca es M por R cuadrada por alfa. Y esta es pues para una partícula o para un punto que está en esa posición que estamos analizando, donde se está aplicando la fuerza azul. Ahora vamos a considerar un objeto rígido que está rotando alrededor de cierto eje fijo. Entonces aquí está ilustrado el eje, ahí está el cuerpo, y pues vamos a tener, dependiendo de qué punto del cuerpo estemos analizando, diferentes radios, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un punto localizado en la posición I y otro punto localizado en la posición J. Entonces, desde el eje de rotación va a haber unos vectores RI y RJ que nos van a medir la posición de esos, pues no sé, llamen los elementos de volumen, si este es un objeto volumétrico, medidos respecto al eje de rotación. Entonces, respecto al eje, pues va un vector RI hasta el elemento I. Y sobre ese elemento I hay fuerzas externas y fuerzas internas. Ustedes recuerdan que las fuerzas internas se anulan a pares. Eso lo habíamos visto cuando vimos la ley de Newton, y eso nos deja solamente con las fuerzas externas. Entonces va a haber fuerzas externas aplicadas sobre el elemento I y va a haber fuerzas externas aplicadas sobre el elemento J, y así pues para cualquier elemento que se encuentre en dicho objeto rígido. Con lo que encontramos arriba, que es este resultado tan importante que la torca es igual a la masa por R cuadrada por alfa, pues vamos a tener que para cada partícula o para cada elemento que conforman a este cuerpo rígido, vamos a tener una torca I que va a ser igual a la masa I del elemento MI por el RI al cuadrado por la aceleración alfa, aceleración angular. Esta aceleración no lleva subíndice I porque pues este objeto está rotando como un todo alrededor del eje, y por lo tanto, pues cualquier elemento
que conforma a este cuerpo está rotando con la misma aceleración angular. Entonces, por eso esa aceleración no lleva un subíndice i. Y podemos sumar la contribución de todas las torcas Ti o tau i, que será igual a la suma de todos los mi por ri cuadrada por alfa. Y entonces la suma sobre i de todas las torcas i va a ser igual al momento de inercia por alfa. Y aquí recuerden que, o bueno, más bien noten que la suma sobre i de todas las torcas i va a incluir los torques externos más los torques internos, pero recuerden que los torques internos son cero. O sea, lo que comentaba acá arriba, ¿no? Que se anulan a pares. Por lo tanto, no hay contribución de torques internos, solamente de torques externos. Y entonces la suma sobre i de todos los torques externos, ya especificando que las torcas tenían contribuciones de torques internos y torques externos y que los torques internos eran cero. Entonces, esto nos dice que la suma sobre i de los torques externos i, o sea, aplicados sobre el elemento i, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y en el caso de rotación, entonces, esta es la forma que adquiere la segunda ley de Newton. La suma de las torcas externas va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aquí recuerden que el momento de inercia pues lleva incluida a la masa. Obviamente, como este objeto está rotando, pues no es simplemente decir así como nada más fuerza igual a masa por aceleración. Aquí cambia y más bien la ley de Newton se ve como la suma de torcas externas va a ser igual a el momento de inercia que lleva incluida a la masa por la aceleración angular. Esa es la forma que adquiere la segunda ley de Newton cuando se tiene rotación. Bueno, ahora vamos a ver el torque debido a la gravedad. Si se fijan, ahora pues nos estamos enfocando en las torcas, ¿no? En esta segunda parte de la clase. Bueno, en este caso, ¿qué es el centro de gravedad? Pues es el lugar donde el torque generado por el peso total del objeto va a igualar a el torque neto generado por el peso de cada uno de los constituyentes del objeto. Entonces, piensen, va a haber un torque generado por todo el peso del objeto en sí y va a haber otro torque que está generado por cada uno de estos elementos que conforman al objeto en general. Piensen aquí, por ejemplo, en este objeto arbitrario. Y vean así como, bueno, aquí tenemos ejemplificados los ejes X y Y. Hay un eje de rotación que está, digamos, saliendo de la libreta, por ejemplo. Y ese objeto como tal tiene un centro de gravedad, que es este punto azul. Entonces, respecto a ese punto azul, que es el centro de gravedad, pues uno puede considerar, medido desde ahí, el peso mg de todo este cuerpo y que se mide desde ese punto como referencia, ¿no? Que es el centro de gravedad. Pero también uno podría considerar los diferentes constituyentes de este objeto. Piensen, por ejemplo, en el elemento MI, que está aquí a la derecha, y entonces, pues ese MI tendría su propia contribución al peso total, que sería MI por G, y así pues para todos los elementos arbitrarios, cualquier MI ubicado en este objeto pues va a tener su contribución al peso. Y además también vean que hay una distancia que es XCG, que es la distancia desde el eje de rotación hasta ¿cómo decirlo? Pues hasta el centro de masa, ¿no?
Claro, en la dirección X. O sea, si ustedes trazan una línea vertical que va desde, bueno, que pasa por el centro de masa o el centro de gravedad, pues entonces eso define una distancia desde el eje de rotación hasta esta línea vertical que pasa por el centro de gravedad. También pueden definir otra línea vertical que pasa por el elemento MI y esto les va a definir una XY que va desde el eje de rotación hasta esa línea vertical que pasa por MI. Entonces aquí el torque debido al peso en el centro de gravedad va a ser igual a mg por el centro de gravedad igual a la suma sobre i de todas las torcas y que pues son las torcas que salen de todas las contribuciones de los constituyentes de este objeto. Entonces tienen mg por la distancia x centro de gravedad igual a la suma sobre i de todas las torcas y igual a la suma sobre i de todos los mi por g por todos los xi. Y aquí pues obviamente g no va a depender de la posición, entonces ese g pues puede salir de la suma y tienen entonces entre paréntesis la suma sobre i de todos los mi por los xi multiplicando a g. Y eso va a ser igual a la masa total M mayúscula por G por X centro de gravedad, o sea, la distancia que va del eje al centro de gravedad. Entonces van a tener aquí mg por xcg igual a M mayúscula por X centro de masa por G. Aquí porque M, o sea, ya sumaron sobre todas las M en este paréntesis que estaba multiplicando a la G, ya sumaron sobre todas las M y sobre todos los XY y por eso ya tienen la M mayúscula y el X del centro de masa, multiplicando a G. Entonces, en este caso, si ustedes eliminan la M mayúscula y la G, resulta que el centro de, bueno, la posición XCG del centro de gravedad va a coincidir con la posición X del centro de masa. Esto quiere decir que cuando ustedes tienen un cuerpo que está inmerso en un campo gravitacional uniforme, o sea, digamos, la fuerza de gravedad no va a depender de la posición, entonces el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Puede haber sistemas donde el campo gravitacional sea dependiente de la posición. En este caso no es así. Si yo estoy aquí dando esta clase, la gravedad es la misma o aproximadamente la misma a la gravedad que ustedes están sintiendo donde quiera que estén tomando la clase. Pero puede haber campos gravitacionales donde esto no ocurra, donde yo puedo estar aquí sentado o si me sitúo 3 metros a la izquierda, a lo mejor el campo gravitacional es el doble de intenso y entonces, bueno, en ese tipo de campos no se va a cumplir que el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. Pero en estos casos, pues no aplica, ¿no? Aquí es así. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Ya casi terminamos lo que vamos a ver hoy. Donde tenemos una llanta de una bicicleta. Y aquí resulta que pues estamos pedaleando y estamos aplicando una fuerza F. El eje de rotación vamos a considerar que está atravesando a la libreta y vamos a considerar que la llanta de la bicicleta tiene un aro de radio R mayúscula y una masa M mayúscula. Entonces uno pues pedalea y se aplica una fuerza F y tenemos este radio R pequeño y un radio R mayúscula, que es el radio del aro de la llanta. Tenemos que en este caso, como tenemos pues una llanta, el momento de inercia va a ser M mayúscula por R cuadrada.
También vamos a tener el R minúscula, que son 7 centímetros. Vamos a tener la fuerza, que son 18 newtons. Vamos a tener R mayúscula, que son 35 centímetros. Y vamos a tener la masa, que son 2.4 kilogramos, la masa de la llanta. Aquí quiero conocer la velocidad angular de la llanta después de 5 segundos. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, tenemos que hay una fuerza, que es la fuerza F en rojo. Tenemos la dirección R y tenemos la dirección R minúscula y R mayúscula, pues que son los radios de ambas circunferencias. Tenemos el peso que va hacia abajo, que es M mayúscula por G. Y tenemos algo que se llama F de soporte o F SOP, que es la fuerza de soporte para que no se caiga la llanta. Bueno, entonces aquí vamos a tener que R cruz F va a ir hacia adentro y omega entonces va a ir en dirección de las manecillas del reloj. Si ustedes se fijan en el centro de la circunferencia y bajan este F que está horizontal de tal manera que salga o que la cola de ese vector coincida con el centro de la circunferencia. Entonces, cuando ustedes hacen R cruz F, colocan los dedos en la dirección de R, que es el vector en negro, y los envuelven para llegar a F. Su pulgar va a estar apuntando hacia adentro. Por lo tanto, R cruz F apunta hacia adentro. Y bueno, aquí también vamos a aplicar lo que vimos hacia arriba, aquí arriba, que es la segunda ley de Newton en el caso de rotación, que dice que la suma de torcas externas va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso es lo que está aquí. La suma de torcas es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y aquí la única fuerza que no pasa por el eje es la fuerza F. ¿Por qué? Porque la fuerza de soporte va a pasar por el eje de rotación. El peso mg pues se mide desde el eje, ¿no? Que es el centro de la circunferencia. Y la única que no pasa es la F en esta roja. Esto quiere decir que la suma de torcas va a ser igual a la única torca que contribuye, que es la torca debido a la fuerza F, y eso es igual al momento de inercia por la aceleración. Entonces, bueno, aquí tenemos esta fuerza, que es la fuerza Fr igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Si ustedes despejan la aceleración, va a ser igual a la fuerza sobre el momento de inercia, que habíamos visto que era, en este caso, m por r cuadrada. Y de hecho, la Fr son los 18 newtons por los 0.7 metros, que eran los 7 centímetros que nos daba el problema. Y mr cuadrada son 2.4 kilogramos por 0.35 metros al cuadrado, ya transformando los 35 centímetros a metros. Y esto nos da una aceleración angular de 4.28 radianes por segundo al cuadrado. Y como es positiva, pues va girando en esa dirección que indica la flecha. Pero recuerden que la aceleración angular es el cambio en velocidad angular respecto al tiempo. Y también recuerden que habíamos visto las fórmulas para movimiento circular y habíamos visto que eran análogas a las fórmulas, o sea, movimiento circular con aceleración. Habíamos visto que eran análogas a las fórmulas cuando uno tiene movimiento acelerado. Entonces, la velocidad omega final va a ser igual a la velocidad omega inicial más la aceleración por el tiempo.
Entonces, si parte del reposo, o sea, si imaginamos que estamos considerando que el momento inicial es cuando está en reposo esta rueda, entonces no va a haber una velocidad angular inicial y la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Entonces, la aceleración es la que nosotros ya calculamos arriba, que son 4.28 radianes por segundo, y el tiempo son 5 segundos. En ese caso, cuando han transcurrido, por ejemplo, 5 segundos, vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a 21.4 radianes por segundo. Entonces aquí simplemente aplicamos la fórmula que es análoga al movimiento acelerado, pero en este caso cuando es movimiento circular. Y de esa manera, para cierto tiempo pudimos encontrar la velocidad después de 5 segundos, que es lo que nos estaba pidiendo el problema, la velocidad angular después de 5 segundos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una, pues como una varilla o una vara, se podría decir, que tiene longitud L y que está sujeta en un extremo. Entonces, la masa es L, se parece de hecho al de la varilla que se suelta. De hecho, es muy análogo a ese problema que vimos hace rato. Y también suponemos que no hay fricción. Y en este caso, bueno, pues la masa o el peso se mide desde el centro de masa, que es el centro de, o la mitad de la distancia, que es L sobre 2, y el peso es mg. Aquí lo que queremos encontrar es la aceleración angular inmediatamente después de que se suelta esta barra. Y luego queremos conocer la fuerza ejercida en el punto A, que es donde está sujeta la barra. De hecho, se parece al de, les comentaba, al de hace rato, entonces es análogo a cuando estábamos pidiendo la fuerza ejercida por el pivote. En este caso, pues es la fuerza ejercida en el punto A en ese instante, en el instante después de soltarlo. Entonces aquí vamos a tener, ya cuando se suelta esta configuración, vamos a tener la fuerza en A, que va a tener dos componentes, una componente Y y una componente X. Vamos a tener una aceleración del centro de masa normal en la dirección normal o hacia el centro de la circunferencia, y vamos a tener una aceleración del centro de masa tangencial, que va a ir tangente, obviamente, a la circunferencia eh, que está definiéndose o generándose una vez que se suelta esta barra. Entonces, la aceleración tiene dos componentes, tangencial y normal, la aceleración del centro de masa. Y también la fuerza en A tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Bueno, entonces, el primer inciso que nos está pidiendo la aceleración angular, inmediatamente después de soltarlo, bueno, pues para eso tomamos en cuenta o consideramos la suma de torcas en el punto A, que es igual al momento de inercia en el punto A por la aceleración angular. Y eso va a ser igual a mg por L sobre 2, que es la suma de torcas, igual a el momento de inercia, que es 1/3 de m por L cuadrada por la aceleración angular, que es alfa. De ahí ustedes pueden despejar la aceleración angular y eso les va a dar 3 medios. Hay cosas que se les van a eliminar, por ejemplo, la masa m mayúscula, alguna L. Por ejemplo, en el lado derecho tienen L cuadrada y del lado izquierdo tienen L, pues una de esas L se va a ir. Y van a obtener que alfa es 3 medios de G entre L en la dirección menos K, precisamente por la dirección del giro que tiene.
la aceleración angular va a ir metiéndose en la libreta. También recuerden pues que la torca es R cruz F, la fuerza es el peso, es mg, y la distancia r pues es L sobre 2. Por eso se obtiene esta, o sea, por eso utilizamos mg por L sobre 2. Ahora, para el inciso B, ¿qué nos pide la fuerza ejercida en A en ese instante? Bueno, pues vamos a tener en ese instante la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Y esto, pues, la suma de fuerzas en Y, ¿cuáles son? Va a ser el peso, mg, menos la fuerza A, igual a la masa por la aceleración del centro de masa en la dirección Y. Entonces, de aquí, pues uno puede despejar FA, que es lo que está pidiendo el problema, la fuerza ejercida en A en ese instante, igual a, bueno, pues va a ser mg menos mg por la aceleración del centro de masa en la dirección Y, pero pues pueden factorizar la masa m mayúscula y les queda m mayúscula multiplicando a g menos la aceleración del centro de masa en la dirección Y. ¿Y cuál es la aceleración en centro de masa? Pues va a ser la alfa por L sobre 2. Y de aquí ustedes pueden obtener la fuerza en A como m mayúscula por g por, ustedes ya encontraron cuánto vale alfa, que vale 3 medios de g entre L. Entonces, menos 3 medios de g entre L por L sobre 2. Se eliminan las L y les queda que la fuerza en A es 1/4 de m mayúscula por g. Y esa es la fuerza aplicada en el punto A. Bueno, aquí les había puesto en general un objeto aquí arriba y un punto donde se está aplicando una fuerza que otra vez tiene dos componentes, una paralela y otra perpendicular a la línea de acción, que es la extensión de la dirección en la que está siendo aplicada la fuerza. Y pues por lo tanto eso les define un radio R perpendicular que va desde el eje de rotación hasta la línea de acción. Y en este caso, pues la torca, que va a ser R cruz F, se va a meter hacia la libreta. Si ustedes otra vez aplican la regla de la mano derecha y envuelven desde R hasta donde está la fuerza F, la torca se va a meter hacia la dirección dentro de la libreta. Y en este caso, pues F perpendicular va a ser F por el seno de teta. Y la torca va a ser R por F perpendicular, que va a ser R por F por seno de teta. Y llegamos a lo mismo, a la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de torcas va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Eso es lo que les había puesto ahí como un recordatorio. Vamos a ver el último, a ver si alcanzamos. Pues sí, muy rápidamente. Aquí tenemos un círculo, como cuando dejamos caer otra vez una cuerda que está enrollada, y lo que queremos encontrar es la tensión en la cuerda y la aceleración del objeto que está cayendo, el objeto de masa m, cuando se está desenrollando. Vamos a suponer que no hay fricción y la cuerda no se desliza sobre la polea. Bueno, entonces aquí tenemos esta polea. Aquí, ¿qué fuerzas están actuando? Pues están actuando una fuerza hacia arriba, está una fuerza FA, está actuando el peso mg y está actuando la tensión de la cuerda. Ahora, para la masa está sintiendo la tensión de la cuerda hacia arriba y su propio peso m minúscula por g, que va hacia abajo, y la aceleración en este caso pues va hacia abajo. Entonces, para la polea pues tenemos que la suma de torcas va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces aquí tenemos que
la tensión por el radio va a ser igual a la inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular, y eso va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Por lo tanto, la tensión por la distancia r, que es el radio de este círculo, de esta polea, va a ser igual a 1/2 de la masa por r cuadrada por alfa. Entonces, esto porque la única fuerza que no está pasando por el eje de rotación es la tensión. Las otras fuerzas sí están pasando por ahí, por lo tanto no contribuyen. Recuerden que las fuerzas que pasaban por ahí, pues no contribuían. Y la única que no pasa por ahí es la tensión. Entonces de aquí pueden despejar la tensión. La tensión va a ser igual a 1/2 de m por r por alfa. Y esto les da 1/2 de la masa, y r por alfa pues es la aceleración. Entonces esto les da la ecuación 1. Ahora, para la masa m minúscula, que es la que se está cayendo, que está amarrada a la cuerda, van a tener que la aceleración es alfa r, ya que la alfa pues es la misma que calculamos para la polea, no es otra aceleración con la que está cayendo la masa m. Entonces la suma de fuerzas en y va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas en y? Pues es mg menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Esto les da la ecuación 2. Y de la ecuación 1, nosotros podemos sustituir la tensión, y entonces obtenemos que la aceleración es 2 veces la tensión sobre la masa. O sea, de la ecuación 1 obtienen que la aceleración A es 2 veces la tensión sobre la masa m mayúscula. Sustituimos esto en la ecuación 2, que es el balance de fuerzas en la dirección y eso les da mg menos la tensión igual a m por 2t sobre m mayúscula, que era la aceleración. Y de ahí despejan y obtienen que mg va a ser igual a 1 más 2 veces m minúscula sobre m mayúscula por la tensión, y eso es igual a m mayúscula más 2m minúscula sobre m mayúscula por la tensión. De ahí despejan la tensión y les da que la tensión es m minúscula por m mayúscula sobre m mayúscula más 2m minúscula por g. Y ahí ya obtuvieron la tensión en la cuerda. Y la aceleración entonces va a ser igual a 2 sobre m mayúscula multiplicando a m minúscula por m mayúscula sobre m mayúscula más 2m minúscula por g. Y simplificando un poco, pues eso es 2m minúscula por g sobre m mayúscula más 2m minúscula. Aquí hay dos casos extremos. Si la masa m mayúscula tiende a 0, entonces la masa de la polea tiende a 0 y la tensión tiende a 0, lo cual tiene sentido. Y la aceleración tiende a g, a la gravedad, o sea, tiende a un objeto que está en caída libre, básicamente es lo que nos está diciendo este límite. Mientras que en el caso opuesto, si la masa m mayúscula es mucho mayor que la masa m minúscula, entonces la tensión, que sería m minúscula por g sobre 1 más 2 veces m minúscula sobre m mayúscula, tiende a mg, porque m es mucho mayor que m mayúscula, mucho mayor que m minúscula. Nos elimina este término del denominador, el de 2m minúscula sobre m mayúscula, y en este límite la tensión tiende a mg y la aceleración tiende a 0, porque m mayúscula va a ser mucho mayor que m minúscula, y por lo tanto, pues el denominador en este cociente que define a la aceleración es mucho más grande que el numerador, y por lo tanto la aceleración va a tender a 0. Y bueno, ese es el problema con el que terminamos esta clase. Si tienen alguna duda, pues me dicen, y si no,
Nos vemos en la siguiente clase. Profe, yo tengo una duda, no es sobre el tema. ¿Sobre qué? ¿El examen hasta qué tema va a abarcar? ¿Hasta colisiones? El examen va a abarcar hasta lo que vimos en lo que incluye la tarea 3, que son las colisiones precisamente. Ah, ok, profe, gracias. Y otra cosa, quería proponer algo. Ajá. No sé si mis compañeros también resolvieron la primera pregunta del examen, pero hasta donde yo sé, casi todos o no la resolvimos o la sacamos mal. Entonces quería Ajá. proponerle que si la podría dejar de margen de error para que si los que la resolvieron y la tuvieron bien no le afecte, pero a los que no la pudimos resolver o la resolvimos mal nos ayude un poco. Bueno, es que yo sí recuerdo de alguien que lo hizo bien. Entonces, en realidad ese estaba como muy sencillo, ¿no? Y además tenían pues su libreta para fijarse en 2, 3 ejemplos que vimos en clase. Déjenme pensarlo, pero bueno, creo que ahorita supongo que ya tienen clase para que se vayan a su siguiente clase y si quieren lo vemos el lunes. Ok, profe. Antes, yo tengo una duda rápida, profe. ¿Sabe qué Ujú. pasa después de el semestre? O sea, ¿tenemos un periodo intersemestral o directamente empieza el siguiente? Es que ahorita está raro porque generalmente sí había un periodo, pero ya ven que hubo una toma y los calendarios se movieron. Estuvo muy raro, yo tampoco entiendo bien cómo se está ajustando el calendario, pero según veo en la página del ENES, o sea, es lo que está ahorita, dice exámenes ordinarios del 31 de enero al 4 de febrero, segundo periodo ordinario del 8 al 10 de febrero, asentar calificaciones 4 al 13 de febrero y firma de actas, extraordinarios del 11 al 13 de febrero, publicación de horarios, bla, bla, bla. No dice nada de cuándo inicia el semestre. Pero aquí estoy viendo que todavía se están aplicando extraordinarios. Es que esto es lo raro, ¿no? O sea, creo que se están aplicando extraordinarios cuando ya inició el siguiente semestre, tengo entendido. O sea, como que se traslapan a menos que ustedes me corrijan. Entonces no estoy seguro de. O sea, creo que no va a haber mucho tiempo, ¿eh? O sea, creo que el semestre va a iniciar ya en febrero. O sea, no se van a esperar a que se califiquen los extraordinarios y todo eso. Porque fíjense, o sea, firma de exámenes extraordinarios dice aquí del 26 al 27 de febrero y obviamente en esas fechas ya van a estar en el siguiente semestre. Entonces mejor pregunten con algún coordinador de la licenciatura o algo así esas fechas, porque aquí no me queda muy claro basándome en este calendario que está publicado en la página. Bueno, ok. Gracias, profe. Sí, Buen día. nos vemos.